Características de su gobierno fue la revisión de la deuda externa de gobiernos anteriores. ¿Dónde está ese proceso y cómo se liga con esta nueva tasa a las ganancias a la banca privada que comenzaría a implementarse en enero del año que viene? Bueno, eso demuestra bastante bien el cambio de relaciones de poder en Ecuador, como en Argentina, como en muchos países de nuestra América Latina. Antes éramos sometidos a los intereses del capital. No se podía cuestionar, si no era un populista, bueno, nos dicen de todo, ¿no? Pero lo técnico era pagar hasta por anticipada la deuda externa, sin cuestionarse si era legítima, ilegítima, para qué había servido. En consecuencia, apenas llegamos al gobierno. Y eso demuestra quién manda en una sociedad, cuidado. Porque con la misma fuerza se podía decir, ahí está la deuda social, la falta de educación, la falta de vivienda, la falta de trabajo, la falta de salud. Pero los pobres no tenían voz, era el Estado burgués representando unas minorías, sobre todo al capital y al capital financiero nacional y transnacional. Apenas llegamos al gobierno, hecho inédito en América Latina, ordenamos una auditoría de la deuda. Ya habían existido auditorías de la deuda, pero de la sociedad civil, por primera vez en la historia desde un gobierno. Y se demuestra lo que ya todos sabíamos. Yo había trabajado mucho en deuda y lo conocía. Además, fui testigo presencial de cómo se manejaban esas cosas, de que la mayoría de la deuda era absolutamente ilegítima, que siempre se ve renegociada en favor de los acreedores. Por ejemplo, la deuda se tasaba, se transaba en el mercado financiero al 30%. Ellos la compraban al 30%. O sea, si usted tenía buena deuda que decía $100, en verdad lo había comprado a $30. ¿Qué es lo que dice la lógica? ¿En base a qué valor tengo que negociar la deuda? ¿En base al valor del mercado? No, la negociamos en base al valor nominal. Y como gran caridad, concesión, nos daban 30, 40% de descuento. Es decir, pagamos $60, lo que usted compró en 30. Y siempre era en favor de los acreedores, y no acababa nunca esa deuda, sino que crecía día a día por la capitalización de intereses, lo cual era ilegal en el marco jurídico ecuatoriano, y un largo etcétera de ilegalidades. El origen de esa deuda es época de dictadura, con mucha corrupción, incluso para gasto corriente, para compra de armamentos, etcétera. Bueno, se demostró lo que todos sabíamos, y se tomó la decisión soberana, por supuesto, con bastante estrategia, con técnicas de teoría de juegos, en un momento donde había mucha liquidez, porque estas decisiones hay que tomarlas en una posición fuerte del país, no débil, porque si no, la lógica financiera, ¿cuál es? Está en el suelo, te acabo de patear. La lógica de desarrollo es te doy la mano, entonces, para salir del bache, del problema. Entonces la tomamos en un momento en que estaban en un excelente estado de las finanzas públicas, había liquidez, y dijimos, no pagamos por esto. Entonces obligamos a los acreedores a vender sus bonos, y pudimos recomprar esa deuda a un promedio de 35% de su valor nominal, que era el valor al que se había, en su gran mayoría, transado en el mercado. Y con eso pues nos liberamos de un peso enorme y ahorramos al país cerca de $8.000 millones en valores corrientes a través de los años. Fue un proceso tremendamente exitoso, se logró retirar más del 90% de la deuda que estaba en bonos global en ese entonces en el mercado. ¿Y el de la tasa, perdón Pablo? ¿Esta nueva tasa que le quieren imponer a los bancos? No son nuevas tasas, mire que también hay desinformación. Esto demuestra el cambio en las relaciones de poder. Antes todo estaba en función de capital. ¿Quiénes mandaban? Los banqueros, como está pasando en Europa, todo el problema de Europa, y por eso van a alargar la crisis, va a ser más profunda y sobre todo va a costarle a los ciudadanos y no a las corporaciones y al capital financiero, es para defender los intereses del capital financiero. Lo que se está haciendo con Grecia, no lo sabemos de memoria, los argentinos, los ecuatorianos, latinoamericanos, es darle por un lado chorro de dinero al Fondo Monetario, pero con tales ajustes para que nada quede en Grecia, para que nada quede para el pueblo griego, para que nada quede para superar la crisis, sino que todo salga por otro lado para pagar la deuda con los bancos alemanes y franceses. Es cuidar nada más el retorno de los rendimientos del capital financiero. Eso no lo sabemos de memoria en América Latina. Entonces, en Ecuador, con estas relaciones de poder, donde siempre mandaban los bancos, el capital financiero, los acreedores externos, lo que a nadie sorprendía que se socialicen las pérdidas. En el 99 quiebra el sistema bancario, nos hacen pagar a todos, nos incautan los depósitos, era el gobierno cheerleader del neoliberalismo, ¿no? Que propiedad privada, que mercado, que minimización del Estado. Y cuando pierden los bancos, fruto de ese fundamentalismo neoliberal, porque en el 94 se relajan los controles financieros bajo el mito que nunca ha existido ni existirá, de que solitos se autorregulan los negocios, la mano invisible, ¿no? Que como dice Stiglitz, es tan invisible que nunca se la ha visto. Entonces en el 99 colapsa el sistema financiero, quiebran los bancos por corrupción,
por incapacidad, préstamos vinculados, por haber utilizado la plata de los depositantes en sueños faraónicos, edificios de mármol con columnas neoclásicas y toda esa vaina. Y nos hacen pagar a todos por esa quiebra. Entre otras cosas, fueron múltiples mecanismos. La crisis costó más de $6.000 millones, que en proporción a nuestro Producto Interno Bruto, de las crisis más costosas de América Latina. Pero, por ejemplo, en el caso de los ciudadanos comunes y corrientes, ¿cómo la pagamos esa crisis? Nos congelan los depósitos. La mayor incautación de propiedad privada en la historia del país, por parte de gobiernos que eran los aladides de la propiedad privada, ¿no? Pero nos congelan a 1 millón, por ejemplo, si yo tenía 1 millón de sucres, que era la moneda de ese entonces, sí, el tipo de cambio era 10.000 sucres dólar. Cuando se realiza el congelamiento en marzo de 1999, significa que me congela $100. Era 10.000 sucres dólar. Triplica la emisión monetaria, el Banco Central autónomo, agencioso siempre para salvar a los banqueros, destroza la moneda nacional, se la elimina en una de las mayores barbaridades. Mire los problemas que tiene Europa para salir de la crisis por tener moneda común. Nosotros tenemos moneda extranjera, mucho más grave. Ustedes saben lo que fue la convertibilidad. Sí, sí. Ya, la dolarización es más grave que la convertibilidad, por si acaso, ¿no? Pulverizan la moneda nacional, llegan a la genial conclusión de que los ecuatorianos somos inferiores genéticamente al resto del mundo, que no podemos tener moneda nacional, la eliminan en vez de analizar por qué se había dado esa destrucción, ¿no? Por la colusión entre poder financiero y poder político. Y nos quedamos con dólar. Y se empiezan a devolver los depósitos un año después, pero a 25.000 sucres dólar y en dólar. Es decir, 1 millón de sucres, cuando le congelaron los depósitos, marzo del 99, a 10.000 sucres dólares eran $100. Un año después, cuando le permiten recuperar su plata, se le vuelven en dólar 25.000 sucres dólar. Esos $100 se volvieron solo $40. Le robaron 60% de sus depósitos. Y así los ciudadanos transfirieron más de 2.000 millones para lo que llamamos Ecuador el salvataje bancario. Bueno, eso se ve en el viejo país, se socializaban las pérdidas. El año pasado, gracias a la buena conducción de la economía, los bancos rompieron todos los récords de utilidades, más de 460 millones. En los 5 años de gobierno han ganado más de 1.600 millones, más de lo que han ganado en toda su vida. Bueno, llegó la hora de socializar las ganancias, ya no las pérdidas. Y eso demuestra el cambio de poder en Ecuador. Así que lo que hicimos fue quitarle una serie de exoneraciones tributarias que tenían. Básicamente fue eso, ¿ya? Inentendibles. Por ejemplo, los servicios financieros no pagaban IVA. Y cuidando, impuesto al valor agregado, y cuidando que eso no se lo traspasan a los ciudadanos. Es decir, regulando los precios, si valía 50 centavos el retiro de su plata de un cajero automático, que se mantenga los 50 centavos, pero ahora sí pagando IVA. Es decir, el IVA recae sobre el banco. Tenían disminución de 10 puntos en el impuesto a la renta si reinvertían utilidades. Ya se le quitó esa exoneración tributaria. Y con eso hemos logrado liberar cerca de 140 millones de dólares de excedentes de utilidades extraordinarias que tienen los bancos y estamos financiando el incremento de transferencia monetaria a los más pobres, en uno de los procesos de redistribución del ingreso más importantes de la historia del Ecuador. Pero lo fundamental, que por primera vez en el Ecuador ya no se socializan las pérdidas, ahora se socializan las ganancias.